Te pido, Padre, que seas con cada una de las personas que están aquí presentes, que han venido a adorarte, Señor. Han venido en busca de ti y de que tú sacies con agua viva, pues la sed que tenemos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, se mueva en tu templo. Toca los corazones, toca las mentes, Señor, de cada uno de los presentes y bendice a los padres de esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios con el himno 252. Himno 252. Ahora volvemos a nuestras Biblias, el libro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel 1:8 nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Dios añade bendición a su palabra. Amén. A la puerta de rodillas tenemos la oración. Oremos. Padre amante que moras en el cielo, damos las gracias por el cuidado que ha tenido con nosotros y pidiéndole la unción de su Espíritu Santo sea con esta iglesia Villalobos, que sea usted, Señor, guiando a cada uno de sus líderes. Y hoy poniendo a nuestra hermana guía en sus manos, que sea usted a través de ese Espíritu Santo que nos trae el mensaje, que ponga palabras de vida
y que podamos siempre comprender ese gran amor. Sea con los enfermos de su pueblo, pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos, tanto física como espiritualmente. Y de igual forma, denos ánimos a cada uno de los que estamos aquí para no desmayar, más ser fieles hasta cuando usted venga. Quédese con cada uno de nosotros, se lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. A nuestro Dios, esta vez con los diezmos y las ofrendas, y para ello vamos a inclinar el rostro para tener la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente te agradecemos por tus bendiciones y por el privilegio que nos das de participar en devolver los diezmos de las ofrendas. Pedimos una bendición para lo que queda en nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 521, a Cristo ven. Amen.
Ahora lo invito a ponerse de pie y cantar el himno 261. Salvador, a ti me rindo. Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Amén. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Señor, venimos a ti rindiendo nuestros corazones, Padre, para consagrar nuestras vidas en este día santo, Señor, para escuchar tu palabra, para hacer el bien. Regocijados, Señor, conociéndote un poco más. Te pido en esta mañana, Padre, que seas tú quien traza la palabra, que sea tu Santo Espíritu utilizándome, Señor, para, traer palabra que anime el corazón, Padre.
de los oidores olvidadizos y de los hacedores de la palabra. Estuvimos pues meditando en que qué rico es escuchar la palabra de Dios, qué rico es regocijarnos en ella, ver su poder, ver pues todas esas cosas hermosas, todas esas gemas preciosas que está dentro de la palabra, que nos redarguye, que nos llenan de ánimos, pero que no solamente tenemos que quedarnos en ese sitio de escuchar esa sabrosura, esa ricura y quedarnos hasta allí sin hacer nada con ella, porque ¿qué pasa? Esa palabra se va, se queda ahí como algo que fue bueno, pero no hay, pues, no nos transformaría si nosotros no tomamos esa palabra y la llevamos a la acción, a ser hacedores de la palabra. Nos situamos allí. Hoy vamos a hablar de que después que yo tengo esa palabra y después de que yo decido hacer algo con la palabra, ¿qué más debo hacer? Porque debemos reconocer pues, que vivimos en un mundo que nos llama a la mundanalidad, nos llama a entretenernos, que el enemigo trabaja arduamente en mantenernos ocupados. Y quiero que ustedes, aquí tenemos pues edades diversas, tenemos profesiones diversas, oficios diversos dentro de esta iglesia. Y quiero que se tomen un momentito en su mente de repasar qué cosas ustedes hacen en el día. En su mente, no les voy a preguntar, ¿qué hacemos en el día? ¿Y cuánto de ese día nosotros dedicamos a la obra del Señor o a estar con el Señor o pues a ese crecimiento espiritual? ¿Cuánto en ese día? ¿Cuánto en la semana? ¿Verdad? ¿Cómo nos sentimos a veces? Tenemos aquí hermanas que son amas de casa, ¿verdad? Tenemos hermanas que también salen a trabajar, tenemos hermanos que son independientes, pero también tenemos hermanos que trabajan pues para un jefe, para alguien que les paga. Tenemos esa diversidad aquí. Y yo creo que ninguno de aquí me puede decir que le sobra tiempo. Y si alguien me dice que le sobra tiempo, que me levante la mano. A Celso, dime cómo, Celso. Estamos siempre ocupados. El enemigo trabaja para que nosotros estemos en ese accionar constantemente buscando qué hacer. Entonces, saber la palabra y querer ser hacedores no es tan fácil. No es tan fácil, porque ahí está lo que tenemos que hacer, pero nos entretenemos, nos entretiene, nos ocupamos. Y entonces llega ese lamento del sábado, hermano, y lo planteo desde mi experiencia, porque yo no puedo hablar desde la experiencia de ustedes. Cada uno tiene su caminar con el Señor, cada uno tiene su experiencia con el Señor, ¿verdad? Pero creo que como humanidad, al fin y al cabo, lo medular es lo mismo. Entonces, cuando llegue el sábado, o las horas del sábado, yo comienzo a hacer ese recorrido de la semana y me digo, ay, he fallado, he caído, no he cumplido. De repente, pues un culto familiar no lo he hecho. Y uno tiene ese remordimiento, estoy tan cansada. Recuerdo anoche que, Señor, espérate, ya voy a orar, hicimos el culto, ahorita voy a orar antes de acostarme, porque de verdad, yo me acuesto con la fe de que me voy a parar y con mucho que hacer al día siguiente, y de verdad yo no sé si el Señor va a tener esa misericordia para que yo me levante, yo no lo sé, pero por la gracia de Dios, hoy me levanté, me acosté. Cuando me paro en la mañana, suena el timbre de la alarma, y yo digo, me acuesto, oré, ¿verdad? Nos pasa la fe. Entonces hoy vamos a hablar de una fe intencional, que para nosotros crecer como hijos de Dios debemos tener una fe intencional, un cristianismo intencional y llevarlo a la acción. ¿Qué sería esa intencionalidad? ¿Qué es ser intencional? Es tomar la iniciativa, es ser consciente
es ser deliberados, es tomar las riendas de nuestra vida espiritual, porque por gracia nuestro Dios nos ha dado salvación. Pero hay una parte que hacer como cristianos, hay una parte que hacer como seres humanos. Entonces yo no puedo dejar mi vida espiritual al azar, a cómo me levanto, a que si amanece lloviendo o el día está soleado. No puedo hacerlo de esta manera. Entonces, podemos ejemplificar de esta manera esto. Cuando uno está atareado y uno dice, ¿sabes qué? Yo tengo tiempo que yo no salgo a pasear. Usted dice, ay, tengo una necesidad. ¿Cuál es la recreación? ¿Mía o con mi familia? Y uno dice, al saber esa necesidad, ¿uno qué comienza a hacer? Estrategia, comienza a planificar, comienza a ver, chuta, yo quiero salir a pasear, pero no tengo plan, ¿verdad? O tengo, pero no ese excedente que me ayude a ir, bueno, me voy de paseo hoy, me la gasto toda. No, a veces no tenemos eso. Entonces, ¿qué hago yo? Planifico. Hago las estrategias. ¿Para qué? Para llevar a cabo, para lograr ese propósito, que es salir, recrearme, pasar un momento bueno con mi familia o un momento bueno yo sola. Planifico, soy intencional. De esa misma manera, pues el Señor quiere que nosotros en nuestra vida espiritual, nosotros seamos intencionales, porque nosotros tenemos una carga, esa vida pecaminosa que está en nosotros. Muchos piensan que cuando nos bautizamos nacemos, sí, nacemos de nuevo, pero no es que somos nuevos, sino que nacemos a ese nuevo conocimiento, a ese amor en Cristo, a esa nueva vida. Pero para yo llevarla a cabo, para yo crecer espiritualmente, debo ser intencional, tengo que ser intencional. Los invito a buscar una cita en Mateo 7 y 8. Mateo 7 y 8. La intención es acción. La intención debe ser acción. Y dice Mateo 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Si yo no busco al Señor, yo no lo voy a encontrar. Si yo no llamo al Señor, si yo no reclamo su promesa, yo no las voy a tener. Entonces la intencionalidad me lleva a vivir una vida con propósito. La intencionalidad me lleva a hacer cambios en mi vida y la intencionalidad finalmente me lleva a crecer. Como les dije, yo no puedo dejar nada al azar. El deseo mayor de cada cristiano es crecer espiritualmente. ¿Crecer espiritualmente para qué? Yo voy a aumentar mi fe, pero ¿para qué yo quiero todo eso, César? Yo creo la mejor decía que debemos crecer en la gracia. La gracia. En el conocimiento de Dios y de Jesús para cumplir la misión que ha sido. Crecemos para cumplir la misión. ¿Y cuál es el final de toda esa misión? La salvación, ir al cielo, vivir con Jesús en el cielo. Y hay algo que en mi mente siempre está, es la casita blanca. Yo digo, Señor, tú dices que voy a tener mansiones de oro, calles de oro, puertas de perlas, Señor. No es que te rechazo ante todo eso, maravilloso eso, pero yo qué quiero, cuando tú me traigas después del milenio, y yo quiero una casita blanca, en una colina, y que se vea una cantidad de tulipanes. Eso es lo que yo quiero. Y yo cada día me imagino eso, ese es mi deseo. Entonces, para yo poder llegar allí, para yo poder tener una vida espiritual que vaya creciendo, yo debo tener la intención, hermanos. La intención de hacer las cosas que el Señor me pide. La intención de entregar mi voluntad a Dios.
¿Cómo lo puedo ver? Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra del Señor. Nosotros comenzamos con una historia, o comenzamos con un verso, el libro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Es una historia, pues excelente, es una historia que a los niños les gusta, es una historia que nos llena, siempre que enfocamos en el consumo de alimentos, ¿verdad? Pero yo solo quiero quedarme con una cosa de ese verso. Y el verso dice, y Daniel propuso en su corazón, hermanos, vayámonos a esa Babilonia, vayámonos al momento histórico. Daniel, pues un joven judío, de entre los príncipes, es capturado, llevado a Babilonia. ¿Qué era Babilonia? Pues esa gran ciudad, Babilonia era un imperio. Yo me imagino a Daniel viniendo pues de Judá, del pueblo de Israel, viendo esos grandes edificios, esas grandes construcciones, personas diferentes a su cultura, totalmente diferentes en vestido, en alimentación, en hábito, en adoración, una cultura totalmente diferente. Y nosotros vivimos eso que vive Daniel. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conocido un Dios maravilloso que nos ha enseñado una manera de vivir diferente, pero lamentablemente vivimos en un mundo de pecado todavía y nos rodea la mundanalidad. Pero lo hermoso de esta historia es la intención que tiene Daniel de tener fe, de seguir creyendo a pesar de la adversidad, de tener una intención. ¿Y cuál fue su intención? No contaminarse. Es la misma intención pues que nosotros debemos tener al decir, no me voy a contaminar. Y Daniel lo hizo a pesar y a riesgo de su vida, porque también recordamos que hubo un decreto para adorar. ¿Y Daniel qué hizo? Daniel no se escondió, Daniel no cerró las ventanas, Daniel se siguió haciendo exactamente lo que siempre hacía, adorar fielmente a su Señor. De esa misma manera, pues nosotros construimos la intención cuando nosotros decidimos, tengo una necesidad. Nos han enseñado que nosotros para crecer espiritualmente debemos orar, debemos estudiar la palabra, debemos testificar. Y como yo se lo he dicho en otras ocasiones, hermanos, no esperen que se les diga otra cosa, eso es lo que es. No hay más. Ahora, dentro de cada cosa, cada elemento que yo he señalado, hay niveles. Hay niveles. Hermano Emiliano, dígame usted, su oración que usted hace ahora es la misma que usted hacía hace ¿qué? 20 años, 10 años atrás. ¿Es parecida? ¿Sí? ¿Parecida? Sí. Pero tiene que haber una diferencia. Sí, pues parece en el sentido de cuando uno empieza, pero no puede ser igual porque no hay una situación antes diferente ahora. Sergio, vamos a ver conmigo. La oración cuando tú iniciaste como cristiano. Cuando inicio, o sea, sí, los problemas tenemos, hermano, los problemas están porque somos humanos, las situaciones van y vienen, son como cíclicas, ¿no? Pero yo voy creciendo en la fe. Por lo tanto, Celso me dice, cuando yo inicié, yo no sabía orar, ¿verdad? En la medida que yo voy caminando, yo voy aprendiendo. En la medida que yo voy, pues, comunicándome con el Señor, escuchando su palabra, estudiando su palabra, oyendo prédicas, me doy cuenta que mi oración no es así, tiene otra manera de hacerla. Y yo descubro, hay una oración intercesora, eso yo no lo sabía. La oración intercesora tiene ciertas características. Hay niveles. Ahora, en el estudio de la palabra, ¿cierto? Cuando vamos, ¿qué pasó, Celso, cuando iniciaste? Cuando comenzaste a estudiar la palabra. Estudio, pero voy teniendo niveles y los niveles me dan diciendo aquí los que juegan PlayStation o han jugado
niveles. Mi oración ya no está incipiente. Mi estudio no es solamente allí, ya sé buscar en el comentario bíblico, ya sé buscar los significados. Vamos a Nehemías. En la Biblia pues hay ejemplos de intención. Yo cuando inicié pues para ver este estudio, lo primero que el Señor me dice, el hermano Mesé, Kiara, te voy a poner el primer sábado a mí me tocaba el domingo, pero yo tenía una de que cuando vas a, oye, se me perdió la mía. Cuando vas a predicar tienes que tener una temática. Y yo le comienzo a decir, Señor, porque a mí no me gusta predicar de lo que no tiene que ver conmigo, como, ay, ¿qué estás faltando en la iglesia? No. ¿Qué me falta a mí, Señor? Porque yo pues siempre uno se va analizando y digo, Señor, yo quiero crecer, pero a veces tengo los mismos resultados. Y entonces me vino pues el verso de Daniel, pero solo esa parte, y Daniel propuso. Cuando tú te propones algo, tú lo llegas a término, tú luchas, tú sacrificas. Cuando yo como estudiante quiero lograr un grado, yo estudio. Cuando yo veo que me estoy quedando en una materia, ¿qué hago? Yo animo más esfuerzo, me da más ánimo porque tengo que pasar esa materia, así que redoblo mis esfuerzos. No me quedo sabiendo, ay, tengo que pasar esa materia, sino que hago cosas para lograr pasar la materia. Entonces, ¿qué pasó con Nehemías? Recordemos un poco. ¿Dónde estaba Nehemías? Nehemías estaba de copero del rey, ¿cierto? Nehemías era copero del rey en Susa, si no me equivoco. Y Nehemías le pregunta a Ananí, uno de sus hermanos, pregunta por los que no fueron cautivos, los que no fueron llevados cautivos y se quedaron en Jerusalén. Y entonces él dijo, ellos me dijeron, el resto de los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Había una situación. Nehemías se percata, Nehemías estaba en otra ciudad. Pero él sabía que pues habían sido cautivos, pero que había una población que no fue tomada. Y él quería saber cómo estaba su ciudad. Cuando le dan la noticia de cómo está, de ese estado lamentable, a Nehemías le dolió. Y Nehemías no se quedó como a veces, y les doy un ejemplo, a veces viene alguien, estamos en la casa y tocan la puerta. Y alguien dice por allá, ¡tocan la puerta! ¿Qué significa eso? Abran. Pero eso no es conmigo. Que abra cualquiera menos yo. El que dice, ¡tocan la puerta! ¿No? Que abra Alexandra, que abra Alexis Roja, pero esta que está aquí, no voy a ir a abrir la puerta. ¿Ven? Entonces, Nehemías no se quedó como que, ay, qué pena. Cuánto lamento por mis hermanos que estén en esa situación. Cuánto lamento que el muro esté caído. Cuánto lamento que... No. Nehemías le dolió. Nehemías lloró. Pero Nehemías entonces comenzó a orar y a ayunar. ¿Por qué? Porque Nehemías tuvo una intención. Yo necesito ir a reconstruir. Yo necesito ir a hacer esta obra. Porque allá mi pueblo me necesita. Entonces yo voy a orar. Y él se derramó su corazón delante de Dios. Y le pidió al final al Señor, o sea, que lo perdonara, que oyera a su pueblo, que lo rescatara. Él comenzó a clamar. Y al final él se entrega y le dice al Señor, voy a ir delante del rey. Haz que yo tenga, pues, como esa buena presencia, que caiga bien delante del rey.
escuchó lo que estaba pasando, no se quedó allí, tuvo la intención y comenzó a hacer algo. De esa misma manera, hermanos, cada uno de nosotros debemos tener eso. Es decidir qué puedo hacer yo desde mi verdad, con mis herramientas, con mis habilidades, aunque sean chiquitas, aunque no sienta que yo tenga pues mucho para dar. Todo lo que nosotros colgamos en las manos de Dios, el Señor lo hace florecer. Y si tú tienes la intención de amarlo, de obedecerle, de dar tu voluntad a Él, el Señor obrará grandes milagros en tu vida. Tú quieres impactar en tu familia, comienza como Nehemías a orar. Pon a tu familia en las manos del Señor y clama por los pecados de tu familia. Clama para que el Señor le diga, Señor, mira, mi familia está en esta situación, yo también he colaborado en esta situación, Señor, pero yo necesito que tú hagas un milagro en mi hogar, pero yo voy a hacer mi parte. Voy a hacer mi parte. ¿Y qué voy a hacer tu parte? No solo es orar, es ese cambio. Nehemías cambió su situación, porque Nehemías trabaja como copero. Nehemías dejó su trabajo allá para ir a hacer cosas. Entonces, si yo veo que hay una situación en mi familia y hay que hacer cambio, no es el otro que tiene que cambiar. El cambio comienza conmigo, porque es a mí quien el Señor me ha dado luz y me ha dicho, está pasando algo dentro de la familia y necesita hacerse cambio, y el cambio inicia contigo, que es con quien el Señor ha hablado. Entonces tú dices, Señor, aquí estoy, muéstrame cuáles son esos cambios, y yo entonces me comienzo a planificar y comienzo a hacer estrategias y comienzo a tomar decisiones. Hermanos, la palabra de Dios está ahí, la ley de Dios está ahí, y el Señor nos dio libre albedrío para decir obedezco o no obedezco, y cada una u otra decisión pues tiene su final. Ahora vayamos a Ruth 1:16. La historia de Ruth me encanta, es una historia muy hermosa, es una historia muy hermosa de lealtad. Entonces vayamos a Ruth 1:16 y nos dice, Ruth respondió. Sabemos la historia de Ruth, ¿cierto? La conocemos. Ruth era moabita y era nuera de Noemí, que era israelita, que se había ido con su familia a vivir a Moab porque estaba pasando hambre pues en el pueblo de Israel. Allá los hijos de Noemí se casan con mujeres moabitas, entre una de ellas fue Ruth, pero muere el esposo de Noemí, mueren los hijos de Noemí, y en el tiempo de los judíos, o en ese tiempo, en esas las culturas orientales, cuando una mujer se quedaba sin hombre, la mujer se quedaba desprotegida. La mujer se quedaba desprotegida, porque ella pues no tenía voz ni voto. Esa era la cultura, era la realidad. Entonces Noemí se quedó vieja, sola, sin hijos, sin marido, con dos muchachas jóvenes que no tenían descendencia, no les había dado nietos, que estaban jóvenes y que no eran de su fe, no eran de su cultura. Y dice, ¿qué voy a hacer con ustedes? Yo me voy a mi, dice, hay pan de nuevo allá en Israel, me voy para allá porque está mi familia, ¿alguien me puede ayudar allá? Pero, ¿qué van a hacer conmigo? Yo no tengo más hijos. Quédense acá ustedes entre su familia, ustedes pueden lograr algo, pueden volver a rehacer su vida. Una de ellas, Orfa, bueno, ellas lloraron, querían a Noemí, era una suegra buena, porque estaban llorando por la suegra. Entonces, se despide Orfa, pero se queda Ruth. Y Ruth le dice, Noemí le dice, vete, y ella dice, no me duele que te deje y me aparte
aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos. Si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Ruth tuvo la intención de amar a su suegra, de ser leal. Y supongo pues que Noemí fue una buena suegra, fue amorosa, ¿no? Con ellas, porque las dos se querían quedar con ella. Y Ruth, por lealtad, se queda, tiene esa intención. Y lo más hermoso de esta historia es cómo recompensa a Dios esa intención. Pues vuelve y se casa, tiene un hijo y ella está en la genealogía del Señor. Maravilloso, maravilloso. Entonces, hermanos, tengamos esa intención de ser leales con Dios, de dar gracias al Señor por todas las cosas que Él nos da y hace por nosotros. También tenemos la intención de adoración, y esa la vemos en el ejemplo de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Jesús entra a su casa y María dejó todo lo material. ¿Y qué era lo material? Pues hacer los oficios. Y María se puso a los pies del Señor a oír su palabra, porque ella sabía que ella tenía necesidad de oír esa palabra. Hermanos, nosotros tenemos la misma necesidad de María. Entonces nosotros debemos ir a los pies de Cristo cada mañana. Y no nos conformemos con la mañana, hermanos. En el día, cuando va pasando el día, uno se va olvidando. Ten la intención entonces, como Daniel, de orar esas 3 veces. A mitad de la mañana, recuerda orar. Ahí donde estés, una pequeña oración para mantenerte en conexión. Eso es intención para crecer en la fe. Porque hay algo que el mundo nos ha enseñado. El mundo nos ha enseñado que nosotros para hacer las cosas debemos sentirlas. Yo siento amor. Yo siento o quiero, tengo el deseo de ir a la iglesia. Hoy no lo tengo. Y jugamos en eso. Y el mundo nos ha dicho que es así como debemos hacer las cosas. Pero el Señor nos ha enseñado una manera diferente. El Señor a nosotros nos ha dicho que tú tienes la capacidad de decidir. Y que si tu cuerpo te dice que no vengas, si tu mente te dice no sientes ganas, el Señor dice tienes la capacidad de decidir, porque yo te he enseñado lo que es bueno. Y si lo bueno es ir a adorar, entonces ven y adora. Porque si nosotros, hermano, sentir, a mí no me da ganas de sentir ni amar a nadie a veces. Eso es la realidad. El Señor que dice, me dice, ama a tu enemigo, ¿yo qué puedo hacer? Eso no es por sentimiento, eso es por entendimiento de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es amable, de lo que es puro, de lo que el Señor nos ha dicho hay que hacer. Intención. Pablo, Enoch, David son también ejemplos de esa intención. Pablo, ¿quién era Pablo? Judío. Alto rango entre los judíos, ¿verdad? Correteaban a los cristianos. El Señor lo llamó. Pudo dar muchas excusas, pero y le dijeron vete a los gentiles, un judío de alto rango. Estamos estudiando Efesios. Pero fue y los amó y les enseñó. No porque los sintiera quizás del principio. Mira a Pedro, Pablo lo confronta y le dice, eres hipócrita, parqueas con nosotros y después cuando están nosotros ya no quieres parquear con nosotros, los gentiles, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué? Pedro entendió. Pedro cambió su manera de pensar. Pablo entendió, cambió y comenzó a actuar como el Señor le pidió. Mira, vemos una intención y
Vemos en David una intención. ¿Cuál era la intención de David? Construir un templo. Y David estaba entusiasmado construyendo un templo, o queriendo construir ese templo. El profeta le dice, dale con todo, que la gracia del Señor está contigo, la bendición de Dios está contigo, pero no era la voluntad de Dios que construyera el templo. Y a veces tenemos ciertas intenciones, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero participar en esto, pero en esa intención también consúltele al Señor. Porque a veces el Señor no está diciendo que sea bueno, porque lo que David quería era bueno. No es eso no es lo que quiero que tú hagas. Qué rico, Luisa. Yo también quiero una de esas. Que me eche freno. Sí, a veces es buena la intención, pero yo también, aparte de la intención, tengo que saber que el Señor tiene la bendición sobre él y quiere que yo haga eso. Entonces, quiero compartir, para finalizar, o casi finalizar, una lectura en el libro Camino a Cristo, capítulo 8, El secreto del crecimiento, que nos habla y que nos ayuda a entender cuán importante es tener esa intención de hacer las cosas a pesar de que nosotros no querramos. Hermanos, para yo saber y tener la intención, yo necesito encontrar cuál es mi necesidad, cuál es mi pecado, cuál es el problema que hace que yo no esté creciendo. Yo ubico esa verdad en mi vida, pido perdón a mi Señor y entonces comienzo con la ayuda de Dios a trabajar eso. ¿Y cómo lo trabajo? No lo trabajo inventándome qué hacer, no. Lo trabajo con la palabra, porque a través de la Biblia está la sabiduría necesaria para yo hacer frente a los problemas que yo tengo, sea cual sea el problema, sea cual sea el pecado, sea cual sea la debilidad que nosotros tenemos. Reconozco lo que me pasa, lo que me detiene en mi crecimiento espiritual, en mi relación con el Señor. Porque si estamos aquí, hermanos, es porque nosotros sabemos que tenemos necesidad. Hemos reconocido que lo que nos entrega el Señor es bueno. Pero, lamentablemente, pues también sabemos que hay una tibieza espiritual en todos, o en una gran mayoría. En mi vida hay tibieza espiritual. Y lo que yo he estado reconociendo en mí es la cantidad de cosas que tengo que hacer en diferentes roles que yo cumplo. Y que si yo no digo, detente, Tiara, haz un alto y comienza a decir, esto no, porque aunque es bueno, me está apartando de una vida espiritual útil, me está apartando de una vida espiritual elevada, no me está permitiendo crecer, porque estoy metida en muchas cosas que no son malas en verdad, pero que roban tiempo, roban tanto tiempo, entonces no me permiten estar en comunión o darle el puesto y el lugar que merece quien me ha salvado. Entonces yo tengo que tener la intención de comenzar a cortar con esas cosas que me impiden que sean buenas. Porque debo también reconocer que eso, aunque es bueno, no me va a dejar llegar a tener mi casita con tulipanes. ¿Ves? Entonces yo tengo que elegir. Y es allí donde está mi libre albedrío. Ahí está donde el Señor me ha dejado la posibilidad de tomar el camino. Si esto no voy por ahí, porque esto no es lo que yo quiero. Yo anhelo esa casa. Yo anhelo sentarme con el Señor. ¿Verdad? Entonces tengo que soltar cosas que materialmente se van a quedar aquí, que no me van a llevar allá, aunque sean buenas y productivas. Entonces, la hermana Elena de White nos dice
Y creo que esta respuesta nos lo ha leído o nos lo ha dicho muchas veces el hermano Celso. Conságrate. Todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Conságrate. ¿Qué es consagrarse? Encomendarse. ¿Qué es consagrarse? Cuando yo estoy consagrado con mi papá, yo fui al bautismo, salí de las aguas bautismales por gracia del Señor. Me dice, hija mía, eres una criatura nueva, camina, vete y no peques más, camina en mis caminos. Y el Señor a través de la hermana Elena me dice, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. No alimentar a Alexandra, no prepararme corriendo para ir para acá. ¿Y dónde está la maleta? ¿Y dónde está la otra cosa? Y pásame los zapatos y prenda el carro, vamos. No. Conságrate todas las mañanas a hacer tu primer trabajo. Conságrate a Dios. Apártate para Dios. Elige en la mañana decir, Señor, aquí estoy, toda yo, dándote mi voluntad pecaminosa, mi gusto pecaminoso, para que tú me tomes, Señor, y me dirijas en este día. ¿No? Entonces, pero esa consagración requiere cambios en mi vida. ¿Qué cambio requiere que Tiara Wicks se consagra al Señor? Requiere que Tiara Wicks se acueste temprano. Porque si no, ¿verdad? En la mañana no me voy a querer parar. Porque yo tengo sueño y a mí me gusta la cama. Me gusta dormir. Pero el Señor me dice, tienes que consagrarte. Y digo, bueno, a las 7 me puedo consagrar. Pero no, porque el día comenzó y el perro está por ahí y la otra me está hablando y el teléfono me sonó. No, tengo que consagrarme en esta paz de la mañana. No me gusta, pero requiere cambios en mi vida. Requiere dejar de ver ciertos programas, requiere acostarme más temprano, requiere ser más organizada. ¿Qué más dice? Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Mis planes los pongo a tus pies. Y haz con eso lo que tú digas, Señor. Úsame hoy en tu servicio. Hermano, he aprendido que si yo dejo de preocuparme por qué voy a comer y yo me comienzo a preocupar por la vida espiritual de otros, no como juez, no es que, ay, llegó al infierno, hay que salvarlo. No, que yo también me voy yendo al infierno. No, sino sabiendo que el Señor murió por todos y que el Señor se alegra cuando tú compartes eso que te ha dado y que la otra persona, porque tú lo has vivido, tú también sabes que tiene necesidad, que ellos no saben a veces de qué tienen necesidad, porque a nosotros también nos fue difícil reconocer de que teníamos necesidad, pero el Señor tuvo gracia para con nosotros. Entonces dice, Señor, úsame hoy en tu servicio. Hoy cuando tú levantas, tú dices, Señor, úsame. Hay personas allá afuera, hay compañeros a mi alrededor, yo no sé cómo hablarles, yo lo que sé es la palabra, pero tú sabrás cómo yo puedo ayudar. Aquí estoy, ven aquí. Dice también, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Todo lo que tú quieres, Señor, para mí, que se haga. Este es un asunto diario, cada mañana, conságrate a Dios por ese día. Por ese día, dice el Señor que cada día trae su afán. Concéntrate en ser consagrado ese día. Al día siguiente, tienes que hacer lo mismo.
Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos. Hermanos, a veces tenemos planes, así como David. Él tenía el plan de construir el templo. Pero el Señor, ese no era el plan de Dios. ¿Y David qué tenía que hacer? Me enojo con Dios. Ya tú no eres mi Dios. Lo voy a hacer porque me da la gana, porque me parece que es bueno. Porque a veces hacemos eso. Entonces, ¿qué dice? Bueno, si el Señor me dijo, abandónalo. David dijo, el Señor me dijo, abandónalo. David no lo construyó. ¿Pero qué hizo David? ¿Qué hizo David, Telson? Recogió materiales. Señor, yo no lo me dijiste que yo no. Pero tienes gracia para conmigo que vas a poner a un hijo mío en el trono y que le vas a dar para que construya tu templo, eso que yo tanto anhelo construirte, Señor. Como yo no lo puedo hacer, pero yo sí te puedo dar materiales. Señor, todo lo que tengo te doy para que pues se construya con lo mejor para ti, Señor. Entonces, digámosle al Señor, Señor, abandona este plan y Él te haga entonces. Abandonarlo según te lo indicara su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Con esto termino, queridos hermanos. Hemos oído la palabra. El Señor dijo, no seas oidor olvidadizo, sé hacedor de mi palabra. El mundo te va a dejar, no te va a dejar, hermano. El enemigo te va a dejar, no te va a dejar, hermano. No lo va a hacer. No es así. El cielo tiene un valor tan grande. Y Satanás nos sacaron de allá. Él quería regresar, no para adorar a Dios, pero él quería estar allá. Pero lo sacaron. Y Él quiere que tú no vayas. Así que conságrate cada mañana. Pero no solo te quedes en esa consagración. Mira a tu alrededor y di, Señor, yo voy a trabajar aquí. O mejor di, Señor, ¿puedo trabajar aquí? ¿Esto es lo que quieres que yo haga? ¿Para qué? Para que podamos crecer en la gracia del Señor y nuestra vida sea una vida fructífera, una vida útil, una vida llena de propósito. La gente corre de aquí para allá, la gente se estrella, nos hemos estrellado. Hoy, ¿de qué van a hablar en la iglesia de Pedregal? Van a hablar de suicidios. Porque, adivinen, no está sucediendo en el mundo, está sucediendo dentro de nuestras iglesias. Hermano, eso es doloroso. Es doloroso estar en la iglesia donde está la gracia, donde está el amor, donde está la verdadera paz y que personas estén recurriendo a esto, sean jóvenes, sean adultos, sean especialmente nuestros jóvenes. Es para que nos alarmemos y digamos qué está pasando con nosotros, con nuestra vida espiritual. ¿Será que tenemos una vida espiritual vacía? ¿Será que debemos hacer reforma en nuestra vida espiritual? ¿Será que tenemos que hacer un análisis profundo de nuestra vida y hacer los cambios que requiere tener una fe intencional? El Señor ha hablado en esta mañana, pues a través de su sierva. Ha hablado para mí y ha hablado para ustedes. Que la palabra de hoy, hermanos, sea una palabra pues, de bendición para cada una de sus vidas. Que los ayude a crecer espiritualmente y hacer pues los cambios y transformaciones que cada uno de nosotros requiramos para ser mejores cristianos en el Señor. Que el Señor les bendiga. Ahora le invito a ponerse en pie, cantar el himno 259.
Queremos consagrar nuestras vidas a ti, Señor. Hay muchas cosas, Padre, pues que nos impiden que lleguemos a ese nivel de lealtad, de fidelidad contigo. Ayúdanos, Señor, a entender cuáles son, qué nos detiene y a tener la intención de hacer los cambios, Padre, pertinentes y comenzar a ser obedientes a tu palabra. Tu venida está cercana, Señor, y nosotros definitivamente no queremos quedarnos aquí. Queremos estar contigo en el cielo, morar contigo en el cielo y disfrutar de ese mundo hermoso que tú tienes preparado ya. Por favor, Señor, ayúdanos, que tu Santo Espíritu no se deje de mover. Inquiétanos, Señor, a hacer esos cambios en nuestra vida, en nuestros hogares. Gracias porque tú has tenido misericordia para con cada uno de nosotros, porque nos has permitido conocer tu palabra y estar hoy aquí y no allá afuera, Señor. Pero ayúdanos para que no nos quedemos perdidos dentro de la iglesia. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y llévanos llenos de esta meditación y que podamos en este día al finalizar, Señor, tomar decisiones acertadas para seguir creciendo, Padre. Esto te lo pido no siendo merecedora, sino por los méritos de Cristo. Amén. Amén.